Aquí Ñuñoa saludando. Ya empezamos con la energía que nos caracteriza. Vamos a ver el ejercicio. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver el ejercicio, la entrega del ejercicio 7. Obviamente tenemos que hacerla. A ver cómo estuvo la entrega aquí. Parece que hubo algunos que entregaron mal, pero tenemos 21 entregas. Sí. Ven que si no los amenazo con nota, no me entregan. Y si los amenazo con nota, entregan. Uf, cabros chicos, ¿ven que son cabros chicos? Sí. Sí, pues están en la universidad, pues loco, no están en el colegio, están en la universidad. ¿Cuál es la diferencia? Que el colegio lo tenemos que hacer obligado Mm. y la universidad es algo que nosotros escogemos como futuro. Entonces, claro, yo entiendo que una persona, un adolescente, un joven le vaya pésimo en el colegio, porque a mí me fue pésimo en el colegio, porque no había ni una motivación, nunca supieron motivarme al respecto del colegio, y había que hacerlo. La única motivación era que vaya a repetir. Mira la tontera, po. Esa es la motivación. Nem. Pero cuando entré a la universidad, entré a hacer lo que yo quería hacer. Entonces, cada ramo era algo que yo devoraba con ganas, con entusiasmo, porque era lo que quería hacer, po. Así de simple. Entonces, ese es el motor. Uno como profesor de universidad, universitario, parte de esa premisa que ustedes están aquí sedientos de conocimiento. Eh, entonces, claro, yo les tengo que decir, les vuelvo a discursear. Si no me entregan, pucha, digo que, bueno, puede que estemos el profe también, po. Y si sienten que las clases no están a la altura de lo que ustedes necesitan o quieren, o que el profesor de pronto incomoda un poco los procesos, tienen que hacerlo saber. Si quieren, primero a la dirección y en segundo lugar a mí, o si quieren no me dicen nada y que me manden, que los directores de carrera me hagan algún tipo de observación, porque yo tampoco lo sé si no tengo ese feedback. Algunos buena onda me dan su like, pero es mucho más complejo que eso, es mucho más complejo que eso. Puede haber casos individuales, personales, entonces hay que revisarlo. Y la parada es estar atento a todo eso. Pero, ¿de dónde viene esto? Les dije que era con nota, y va a ser con nota, va a ser mi nota, va a ser la nota que va a tener bajo la manga en caso de cualquier cosa que ocurra. ¿Ah? No es una nota que yo voy a usar, necesariamente voy a usar, pero sí la vamos a tener ahí. Ese ejercicio va a ser el al que vamos a acceder en caso de que necesitemos salvar alguna situación. Eh, y ahí entregan, pues, y el resto de las situaciones no entregan nada. Ojalá el ejercicio 8 también lo entreguen no va a ser con nota, pero ojalá lo entreguen con ese mismo espíritu. Ya, veamos la película. Mejor me dejo de hablar y vemos la película. Lo tienen, ¿cierto? Sí, se ve. Sí. Y nadie comparte pantalla acá. Oye, son mala onda, son más fome. Compartir pantalla la cámara, ¿no? Sí, por la cámara. Eso, la cámara, la cámara. Oh, Compartir mi rostros. celu murió. Compartir rostros. Ya, yo voy a esperar. Ya. Alexandra, me motivaste. Sí, pues sí, somos animales que nos comunicamos face to face. Pues mira, Alexander, ¿qué tal? Hola, profe. Amanda, Por fin te Amanda, vemos, Amanda. Amanda querida. Ya no nos veamos el ejercicio de ahí nos saludamos rostro con rostro, ¿no? Hay de todo. Hay de todo en la chacra del Señor, decía mi abuelita. Por fin películas largas, porque ahora que entregaron todo. Está interesante. Un poco lento, sí, pero interesante. Aquí hay que trabajar mucho, mucho más. Aquí vienen ustedes. Buena. Mira qué bueno, está súper bueno ese, ¿eh? Tenemos que comentar después, Amanda, acerca del pasito. ¿Yo? ¿Qué pasito? Sí, porque algo hablamos de no, pero relájate, ahí vas a saber. Ahí no sé. Este estoy seguro que lo copiaron de una imagen de video. Es una captura de movimiento. No sé de quién es. Ojalá nos ¡Qué transparente el proceso. bonito! Sí, poco lento, pero algo tiene, ¿eh? Ese como que se cae. Mucho, 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 bla, bla. Mm, Mira, qué buen final tiene ese.
Ah, ya. ¿Qué pasó ahí? No sé, no entendió. Hoy se le quedó el pie pegado. Sí. Palito, pero funcionan los palitos, ¿eh? Sí. Ruido, ruido. Uf. El ruido, el ruido. De todo, pues, ¿no? De todo. Igual el ejercicio estaba era bien abierto, en el sentido de que yo dejé les di hartas libertades, ¿no? Hice solamente 3 dibujos a modo de referencia. Dibujos que yo hice, no se los voy a negar, o sea, los hice, dije, ya, esto vamos a hacer, y fueron los dibujos que me salieron de forma espontánea, el dibujo de la pose inicial, el dibujo del lanzamiento, con este juego de las piernas que yo planteaba, y un dibujo final, no me acuerdo, sí, parece que hay algún dibujo más final, ¿no? Y pero dije que eso los dibujos eran para graficar lo que tenía que ocurrir. Entonces dejamos abierto, por ejemplo, y pasó lo que iba a mencionar ahora, que varias personas, no, la banda lo dijo, y otras personas que cuando trataron de hacer el gesto que yo había dibujado, habían perdido el equilibrio, o se habían, derechamente se habían caído, no habían podido hacer ese juego de piernas. ¿Ah? Entonces yo dije, no importa, entonces busca la posición de las piernas que les parezcan a ustedes más lógica. Y obviamente el hacerlo físicamente uno ponía a prueba un poco las cosas. Entonces viene este juego de la realidad versus la animación. Porque es como un ciclo, ¿no? Porque tenemos la realidad y la animación, pero sabemos que si llevamos la realidad directamente a la animación, probablemente las cosas no sean tan atractivas o tan interesantes de observar. ¿Ah? Porque se ha sabido desde siempre que la animación ha necesitado exagerar un poco las cosas. Y de hecho el timing en general de la animación de los monos animados es completamente diferente al timing de la realidad. Por ejemplo, cuando un mono animado, estoy hablando de Pixar, estoy hablando de Zootopia, de Moana, estoy hablando de películas animadas, o estoy hablando de Bugs Bunny, el clásico, cuando un mono se cae de forma instantánea, inmediata, ¿cierto? Y cuando se para también con una energía que es más propia del Toons. Ojo, las películas súper realistas, pero animadas tienen ese Toons. Uno de los grandes trabajos que hizo Pixar fue, y lo dije, y por ahí lo dice, y lo dice el Lasseter, cuando empezaron a hacer las primeras pruebas de animación en 3D, se dieron cuenta que las cosas quedaban muy fofas, muy fomes. Entonces trabajaron los software para generar un timing del Toons, para darle al 3D la misma sensación visual que los monos animados hechos cuadro a cuadros. Y resulta lo siguiente, y es que cuando yo veo un movimiento por interpolación electrónica, mi cerebro tiene información de cada una de las posiciones a nivel matemático entre una posición y otras. En cambio, cuando yo veo por cuadro a cuadro, el cerebro, aunque no lo hace consciente, realmente ve imágenes independientes que hacen esa trayectoria. Entonces, menos información. Y como es menos información, genera una sensación no cronológica, una sensación de energía, de viveza, de movimiento diferente. Entonces, cuando se hacen monos animados en 3D y se hace captura de movimiento, las cosas quedan como demasiado lentas. Es mucha información para el cerebro. No es fotografía, es otra cosa. Entonces, de hecho, el cine clásico funcionaba de ese modo, ¿no? A cuadros independientes. Entonces, se altera un poco, la realidad llevada literalmente a la animación como que le falta. Yo creo que por eso nace la exageración como principio también. Ahora, pero sin embargo, la animación siempre necesita de la realidad para empezar a entender cómo van a realizar las acciones. Y si yo quiero hacer que un mono camine, tengo que necesariamente estudiar cómo caminamos nosotros. Y si quiero hacer que un mono realice un gesto que no lo tengo referenciado, lo más sensato es hacerlo yo mismo para ver qué cosas pasan a nivel físico de posición del cuerpo para poder entender el movimiento. Pero no se trata de traducir literalmente una cosa de la otra. En esta interfase de la realidad a la animación, hay un punto en que el animador decide, desde su conocimiento, aplicando los principios, decide cómo trabajar o cómo alterar esta realidad.
¿Se entiende? Un Sí, poquito, sí, ¿no? sí, sí. No, sí se entiende. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que yo lo digo, no es para alardear, sí, también para alardear. Soy viejo y tengo 30 años como animador, por lo menos. Entonces, he animado mucho. Cuando hice el layout de este ejercicio, que probablemente no sé cuándo fue la última vez que hice este ejercicio o algo parecido, espontáneamente me salieron estas tres poses que vimos que yo les entregué a modo de layout, ¿cierto? Que era la pose inicial, obviamente necesitamos un inicio, una presentación, esta pose que era clave, que era la acción, y una pose final para acusar de que terminábamos en algo, ¿cierto? Y que ocurría algo en el, en la torre de cilindros, pero no es la pose final final, sabemos que teníamos que llegar a un reposo, a un reposo. Pero este dibujo que me salió a mí en forma bastante espontánea, se los confieso, se los transparento, a algunas personas al reproducirlo físicamente les provocó una caída y se Sí. vieron entusiasmados a cambiarlo. Y bien, algunos funcionaron. Se fijaron uno que terminaba con el pie como que arrodillado, no se volvía a parar nunca. O sea, eso estaba bien. O sea, no. La acción ocurría que tenía lo que tenía que ocurrir y funcionaba. En otros no funcionan por múltiples razones, ¿ah? Que hay que analizar. Pero aquí voy que yo siento, y aquí Amanda, te invito a discutirlo, siento que este gesto generó animaciones súper interesantes. En general, Mm, la mayoría funcionaron súper bien. Era sí. una coreografía de movimiento muy particular, muy delicado el gesto, ¿no? Él se agacha y se levanta con la fuerza de una pierna. Quizás ahí estuvo el error. O por qué no funciona en realidad, porque requería harta fuerza, porque una sola pierna recibe todo el peso del cuerpo y no solo lo recibe, sino después lo vuelve a levantar. Pero en términos de animación era como súper simple, del punto uno al B y al C, sin casi volvía como, hacía casi la misma ruta para bajar que para subir, y todo eso le generaba cierta limpieza en el gesto. Creo que muchos que tomaron ese dibujo como referencia, ¿te fijas? No hay ruido, no hay complicación, No se cae no hay nada. nada que distraiga. Cuando hicimos cosas diferentes, tenemos que empezar a analizar y quizás no siempre, algunos súper logrados, pero en algunos casos como que genera un poco más de ruido el paso de una pose a otra. Aquí voy de nuevo. Como animadores tenemos que estar siempre súper atentos a todo lo que generamos como este es súper logrado. ¿Quién es ese? Está súper bonito. Es mío, ¿Quién Javier dijo? Aguilera. Súper bonito, súper bonito. Estaba Ah, sí. nos quedó bueno, Javier. Ah, ¿viste? Porque Sí. nos quedó bueno. Nah. Yo hice el layout y tú hiciste la animación y somos un súper equipo. Quedó súper bueno. Eh, entonces, claro, este yo creo que es captura de movimiento. ¿Quién lo confiesa ahí? Confiesa. ¿Quién fue? Es captura de movimiento. Profe, es mío, pero déjame explicarle. Lo No, que no, no, pasa, no. No, se No, van a no, 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 pero no, 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 explicar. le voy a no, explicar no, lo que no, no. hice, po. Ya, sí, dale. Sí, A es ver, broma. lo que pasa Es es que broma. me grabé a mí mismo haciendo el movimiento, posarme de referencia y después fui viendo el video así como pausa, así como frame por frame, así como pausa, movimiento, y lo dejé todo en una parte y después al moverlo, así cuando agarré eso de moverlo todo, no sé por qué algunos se me quedaron atrás, entonces como que se agranda y se achica, y después lo arreglé y lo envié de nuevo, pero no se eliminó el que estaba No, mal no, hecho, no. Y entonces por eso está a 2 frames o a 1 frame. a dos. Está a 2 ya. Bueno, pero claramente es captura de movimiento. O sea, sí, pero yo pensé que estaban O diciéndome sea, que era sí, pero calcado, no. una cosa así, entonces me sentí como, ¿Cómo? ¿cómo? No. Tiene un naturalismo, Sí, es que tiene un traté de captarlo, sí. hiperrealismo que es evidente, ¿ah? No, Que sí, lo se separa nota. un poco de la animación. Entonces quiero como sacar como conclusión de este ejercicio eso, el cómo finalmente igual, recuerde, la primera definición que dimos para este oficio fue la ilusión de movimiento. Ah, sí. Es que La igual animación, pregunté si la podía usar ilusión un es un... video mío para referenciarme, me dijeron Sí, que sí, no, entonces. tranquilo. Sí, mira, igual lo hiciste y está bien, está súper bonito, está súper interesante. Lo único que estoy diciendo es que se nota, se nota claramente que es una captura de movimiento Ok, tengo que de ponerle la un poco realidad. más de excentricismo a la cuestión, entonces, como de exageración. No, puede ser, hay series completas, hay películas completas que se hacen como tú lo hiciste. De hecho, la primera película en colores, Blancanieves, ¿no? Blancanieves, en esa película, Blancanieves, toda Blancanieves es una lata de animación.
porque es toda captura, y el rey y el príncipe también, y todos son pura captura de movimiento, y hay escenas, ustedes pueden buscar en la web, hay escenas de cómo están los actores haciendo las acciones, y después los animadores, eso se llama roboscopía, roboscopiaron las imágenes, o sea, tomaron el frame fotográfico y lo sobredibujaron, una lata. Y sin embargo, en esa película sí que es una lata, pero en esa misma película tú ves a los enanos, y los enanos son Maravillosos. extraordinarios ejercicios de animación. De parte que todos se mueven distintos y todos se mueven como monos animados, po. Entonces, eso es lo que se notó en tu trabajo, Ignacio, no que esté mal, sino que se notó que había una referencia de la realidad. Mm. Entonces, aquí está interesante, la realidad siempre es nuestro material de estudio, pero el animador siempre la reinterpreta en pos de crear una ilusión. Entonces, cuando uno anima y anima y anima, va generando eso. Súper bien como ejercicio lo que hizo el Ignacio, porque algunos podrían pídanle al Ignacio su trabajo y ¿sabe qué van a hacer? Cópienlo, cálquenlo frame a frame, para que puedan ver por qué lo que él hizo se ve diferente a lo que yo hice. O sea, les paso mi video que me grabé. Claro, ¿por qué no, po? Como Dale. ejercicio de aprendizaje. Y tomamos, pana. y otros pídanle a la Javiera, Express, pásales por favor tu video a otros, y también hagan lo mismo, carguen la película un tumbón y cópienlo. Como yo le pedí a un compañero que copiara el ejercicio de Amanda, el del hacha, que estaba súper bonito. Porque cuando yo hago eso, cuando hago el ejercicio de copiarlo, al hacerlo, empiezo a entender qué es lo que hace que se vea diferente una cosa de otra. Para terminar, yo, bueno, tendrá que nacer de nuevo, pero me encantaría poder con lo que sé, poder ir a Japón e inscribirme en una escuela de animación, porque los japoneses animan distinto. Me refiero a las escenas de acción del japonés. Entonces, y me refiero a lo mismo, porque obviamente no puede ser, no es real lo que las luchas que ellos hacen no son reales. Yo no puedo luchar así como luchan sus personajes, una guerra, una lucha, por ejemplo, no sé, con katana. Pensemos en Samurai Champloo, esas batallas increíbles que tienen el Mugen y el Jin cuando se quieren pelear o cuando pelean con otros. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿con qué inteligencia un animador japonés o con qué escuela un animador japonés busca el extremo de esas acciones? Que muchas veces ni siquiera son lineales. Muchas veces son súper caóticas, cada dibujo es diferente al otro, pero sin embargo cuando pongo play generan una sensación de continuidad. Entonces ellos manejan la ilusión de un modo diferente a como la manejamos en Occidente, definitivamente. Y yo acuso recibo. Lo que yo hago habitualmente es muy de una pose a otra. ¿Ah? Quizás el arte del breakdown me queda por explorar. ¿Ah? Ese breakdown que es una ruta completamente diferente a la que uno podría pensar que es el paso interpolado de una posición a otra. Un poco lo que hace nuestro personaje cuando funciona con la pose que yo planteé. Si lo interpolo de una pose a otra, veamos donde hay uno que lo haga, aquí y vuelta, es de una simpleza que podemos decir que es, oye, qué fome, ¿no? Súper simple. No puede ser más interesante, podría ser una opinión, ¿o no? O nos quedamos con que, pero es que simple funcionó súper bien y nos podemos preocupar de lo que pasa. Ah, ya, para cerrar, ¿qué es lo que pasa? Muchos errores en los cilindros, Sí. muchos errores, muchas pérdidas de la proporción y muchos pierden, este está perfecto, creo, muchos pierden la perspectiva, cambian de tamaño o quedan en unas perspectivas raras, o muy poca, o muy poco rico el rebote, pasan muchas cosas con los cilindros, y son cilindros, po. Entonces, por eso estuvimos todo un semestre trabajando figuras geométricas en el espacio tridimensional, para ser capaces de poder colocarlas y que funcionen. Eso también es parte del atractivo de la escena, obviamente. De hecho, quizás esta escena fuese terminada, la mirada del espectador probablemente se vaya con la pelota y vea y se concentre en este punto. Y dejemos de mirar al personaje. No podemos ver todo lo que pasa en una pantalla de una película, de un audiovisual. No vemos todo, vemos donde el movimiento se concentra solamente. Y acá todo invita a que sigamos la pelota y vemos qué ocurre acá. Entonces también había que tomarlo con harta, por ejemplo, aquí se pierde el suelo. Había que tomarlo con harto rigor. Ya, se acabó, me aburrí.